Muy buenas noches. A continuación les voy a comentar algo de un escrito que tiene Thomas Sowell, que es un autor que, a mi modo de pensar y en base a evidencia, es uno de los mejores escritores actualmente que todavía sigue vivo. Creo que tiene 93 años. Es un negro de Estados Unidos. Y bueno, él está hablando sobre cuestionar la autoridad. Les voy a leer un poco. Como todo lo humano, la autoridad es imperfecta y está sujeta a abusos, por lo que no puede ser limitada. Y no lo es. Pero invocar el eslogan general cuestiona la autoridad. Es plantear la pregunta, ¿con qué autoridad nos dicen que cuestionemos la autoridad? Para que la autoridad exista, tiene que haber un proceso por el que determinadas personas llegan a ser consideradas guías más fiables que otras. Sin embargo, no hay ningún proceso comparable por el que otros llegan a estar cuestionando o cualificados para, para proclamar, para proclamar este dogma cuestiona la autoridad, porque nuestro escepticismo debería centrarse en aquellos que ya han pasado por algún proceso de prueba y depuración, y nuestra confianza en aquellos que no lo han hecho. Thomas Sowell. Bueno, lo que nos describe este pasaje, lo que está diciendo Thomas Sowell, destaca la paradoja inherente a cuestionar la autoridad. Reconoce la naturaleza imperfecta de la autoridad, porque los seres humanos somos criaturas imperfectas, y su propensión al abuso, lo que justifica su necesidad de límites. Sin embargo, Sowell argumenta que simplemente adoptar el tema cuestiona la autoridad sin discernimiento, plantea una pregunta válida. ¿Con qué autoridad se nos insta a cuestionarla? La autoridad, según Sowell, o Thomas Sowell, debe establecerse a través de un proceso que identifique a las personas como guías fiables. Este proceso implica pruebas y depuraciones que otorgan legitimidad a esa autoridad. En contraste, el lema cuestiona la autoridad no surge de un proceso similar. En lugar de eso, se propone de manera generalizada, sin un respaldo comparable. Sowell sugiere que nuestro escepticismo debe dirigirse a aquellos que no han pasado por el riguroso proceso de prueba y depuración que legitima la autoridad, mientras que nuestra confianza debería depositarse en aquellos que sí lo han hecho. Es una llamada a la reflexión sobre la legitimidad y el fundamento de nuestra resistencia hacia la autoridad, reconociendo que no toda autoridad es igual y que en ocasiones puede ser necesaria y justa en este caso. Bueno, lo que Thomas Sowell nos está queriendo decir aquí es que los hijos o los alumnos cuestionan la autoridad de los profesores o los hijos cuestionan la autoridad de los padres sin haber pasado ese proceso de que cuestionen la autoridad cuando ellos habían o deberían haber pasado un proceso en base a experiencia de la vida de qué es lo que funciona y es mejor para ellos. Entonces, ese eslogan de cuestionar la autoridad sin base fundamentada para que las personas que creen que esa autoridad es imperfecta, sí, lo es, porque todo lo humano es imperfecto, nos dice que no tiene fundamento. ¿Qué quiere decirnos con eso que no tiene ningún fundamento? El hecho es de que muchas de las veces, yo soy psicólogo, y muchas de las veces cuando los hijos o los adolescentes o los estudiantes se van donde los psicólogos, muchas de las veces los psicólogos, sobre todo de los distritos, tienden a, tienden a alcahuetear o tienden a hacerse al lado del estudiante y a cuestionar la autoridad del profesor o de los padres de familia, aunque esa autoridad es imperfecta, como todo lo humano es imperfecto, es una autoridad mucho más fiable de lo que ese niño o ese adolescente o esa persona pequeña podría obtener en su vida en base a experiencia. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una de las fuentes más grandes de la degradación de nuestra educación ha sido cuestionar la autoridad de profesores, de padres de familia, de inspectores y de todas las personas que en base a experiencia, ya sea de 15, 20, 30 o 40 años más que los estudiantes, han llegado a un proceso de determinar qué es lo que funciona y no funciona en la vida y qué es lo que es mejor para los estudiantes o para los hijos o para los niños
de lo que esos mismos niños, en base a su experiencia limitada de la vida, pueden deducir. Entonces, por ejemplo, las comunidades que tienen más éxito en Estados Unidos son los judíos, los de la India, los de China, Japón y Corea, los asiáticos en general y los judíos Ashkenazi, o Ashkenazi creo que es en español de Europa. Entonces, ¿y por qué estas culturas tienen tanto éxito? Mucho más que los blancos anglosajones en Estados Unidos. ¿Y por qué tomo en referencia a Estados Unidos? ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos está mucho más avanzado. Ya las investigaciones que no se han hecho todavía en nuestros países para poder cuestionar todo esto que les estoy diciendo. Entonces, el hecho de cuestionar la autoridad no es algo bueno, sobre todo cuando ese individuo que está cuestionando la autoridad es un individuo sin experiencia práctica en la vida, que podía haberse leído unos 1000 libros o visto varios podcasts y estudiado muchas cosas y ya está yendo a graduarse de la universidad. Pero un ancianito de 80 años que se ha enfrentado a la vida y que así sea analfabeto va a poder hacer o obtener mejores resultados que ese joven que se graduó de la universidad todo pagado por sus padres sin haberse enfrentado a la vida. Ese anciano analfabeto va a poder saber cosas mucho más prácticas en la vida de lo que pudiera saber ese estudiante universitario sin experiencia práctica en la vida. Lo que les decía de las culturas asiáticas, de la India, de China, Japón, Corea y de otros países asiáticos junto con la de los judíos Ashkenazi de Europa, esas culturas son las que tienen más éxito. ¿Y cuál es la constante en esa cultura? Que ellos todavía siguen respetando la autoridad de los mayores y de los padres y de los profesores. Obviamente que los profesores se van a equivocar y van a cometer errores, pero cuestionar la autoridad de un profesor sin nosotros haber tenido una experiencia práctica en la vida nos traerá resultados catastróficos en la vida. Muchas de las veces, no siempre. Obviamente que ahora se puede aprender del Internet, pero mucha de la información que está disponible en el Internet no está adaptada por nuestra sociedad. Se toma de otros países, de España, de México, de Argentina, en su mayor parte en español, y la información que nos relevante que nos viene de Estados Unidos, traducida al español, que no está adaptada a nuestra cultura, a nuestra idiosincrasia, a nuestro lugar natal, yo cuando era niño, había una materia que se llamaba lugar natal, que nos enseñaba mucho sobre el lugar donde nacimos. Obviamente en mi caso es Gualaceo. Entonces, esa insistencia de los políticos, de los distritos y de los asesores académicos y de los psicólogos, muchos de ellos con resultados catastróficos en sus vidas, de cuestionar la autoridad de los profesores, de los padres de familia, está trayendo resultados catastróficos en la educación. Como dije yo, las culturas esas asiáticas y los judíos en Europa tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque ellos siguen respetando la autoridad de los mayores, de los profesores y de los padres de familia. ¿Por qué? Porque eso nos hace volvernos a nosotros humildes. Y al volvernos humildes, al tener 2 oídos y una sola boca, eso nos hace que nosotros aprendamos la humildad a escuchar y después ya cuando lleguemos a un estado muy alto de conocimiento, ahí podamos cuestionar la autoridad. Pero sin haber llegado a ese proceso o a ese escalón, vean el conocimiento y la sabiduría como unos 10.000 escalones. Y muchas personas llegan a los 8.000 o a los 9.000, yo creo que 9.500. Esos estarán ahí, Aristóteles, Leonardo da Vinci y otros sabios de la sociedad. Thomas Sowell también creo que estaría ahí. Y bueno, la mayoría de padres y adultos estarían en los 5.000 o 6.000. Pero la mayoría de estudiantes estarían pues en el escalón número 1.000, en el 500. Entonces, la información y el conocimiento de esas personas sabias, en base a experiencia de la vida, muchos de ellos profesores o muchos de ellos padres de familia que se han enfrentado a la vida, es bueno ser humilde y reconocer la autoridad de ellos y no meterse. Muchas de las veces los distritos de educación y los psicólogos se meten en la relación entre padres e hijos y alcahuetean a los hijos o alcahuetean a los estudiantes en contra de los profesores o de las autoridades en la educación. Y eso hace que ese estudiante se enfrente a la vida y vaya por todo lado en el mundo
creyendo que el conocimiento o el ego que le enseñaron en la universidad, en el colegio, en la escuela, le puede servir en la vida, pero la verdad es que no. Yo tengo 41 años, tengo conocimiento sobre muchas cosas en la vida, pero cada día aprendo más. Y muchas de las veces aprendo de personas analfabetas sin ningún tipo de conocimiento teórico o académico en la vida. Y eso hace que uno se ponga a reflexionar y decir, bueno, la verdad es que el conocimiento y la sabiduría en la sociedad está esparcido por la sociedad. Y por eso que la libertad y el respeto de las leyes y la libertad de los seres humanos ha hecho que los países y la sociedad se vuelvan ricos. Pero cuando hay una élite, ya sea académica, política o que nos gobierna y quieren tomar las decisiones de las personas en base a lo que ellos creen que es correcto, siempre trae resultados catastróficos, porque no tienen el conocimiento, ni la sabiduría, ni el conocimiento en sitio, ni práctico que podría servir a los seres humanos. Lo que les quiero decir esto es que eso de que los estudiantes cuestionen la autoridad de los profesores o de los padres de familia es catastrófico para una sociedad. Y muchos psicólogos incitan esto y les hacen subir el ego a los estudiantes diciendo que ellos saben mucho y que pueden lograr esas cosas o todo lo que ellos desean en su vida, pero no es así. Una de las reglas más fundamentales en la vida de los seres humanos sería entender para después ser entendido, escuchar para después ser escuchado. Y cuestionar a una persona mayor muchas de las veces se ha vuelto catastrófico para la sociedad. Yo me acuerdo cuando era niño, nosotros teníamos un respeto rotundo a los profesores y a los mayores. Y cualquier mayor que estaba en la calle nos podía gritar y nos puede decir que estamos haciendo malas cosas. Ahora hagan eso para ver cómo les va. Muchas de las veces los padres de familia van a estar metidos, que pobre mi hijito, que pobrecito, que en contra del profesor, en contra de la sociedad, en contra de la autoridad, tratando de defender a su hijo, pero pues ese padre de familia no siempre va a estar ahí. Y la sociedad es mucho más dura de lo que sería lo que ese estudiante podría vivir en la casa. Entonces, me acuerdo que cuando era niño nosotros teníamos mucho respeto a los profesores, a los inspectores, a los adultos y a nuestros padres. Obviamente que cometíamos errores, pero eso formó una sociedad mucho más benéfica, una sociedad mucho más culta, una sociedad sin mucha criminalidad, una sociedad mucho mejor de lo que es ahora. Ahora estamos mucho mejor económicamente, tenemos la tecnología y la ciencia y muchos avances en la sociedad que nos están haciendo la vida mucho más fácil en el aspecto físico y en el aspecto de lograr cosas. Pero al mismo tiempo la sociedad se ha degradado en las cuestiones de los valores y en la convivencia entre prójimo, entre personas y entre ciudadanos. ¿Por qué? Porque los estudiantes y muchas de las veces los niños, adolescentes, ellos tienen el ego subido, muchas de las veces ayudados por los distritos o por los psicólogos, que están haciéndoles creer a ellos que, pues, lo que ellos quieren, desean y necesitan en la vida. O sea, es la soberbia, el orgullo en sí, que es el peor de los defectos que podría tener un ser humano. ¿Por qué? Porque lo más importante en la vida es callarnos y aprender. Y hasta cuando más sabe uno se va dando cuenta que menos conocimiento tiene y que más cosas le toca aprender en la vida. Y ahí es cuando uno se cuestiona y dice, pues, cuando llega a sus 30, 40, en mi caso ya mis 40, pues digo, mi mamá tenía razón en esto, mi profesor tenía razón en esto, mi papá tenía razón en esto, este adulto tenía razón en esto. ¿Por qué? Porque es experiencia práctica en la vida. Y bueno, eso de cuestionar la autoridad sin, por sí, y sin tener el conocimiento para hacerlo es desastroso para la sociedad. Esto es lo que les quería decir a ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado y yo tengo terapias de pareja, terapias para hombres, mujeres, adolescentes, niños, para padres de familia, profesores. Les puedo ayudar con cualquier tipo de consulta, ya sea de manera virtual o presencial en la ciudad de Cuenca. Muchas gracias por haberme escuchado y que pasen una muy buena noche. Gracias. Excelente noche para todos ustedes. Contáctenme si quieren algún tipo de terapia. Gracias.